toda una gran profesional, desde luego defendiendo los derechos indígenas. Ella proviene precisamente a mucho orgullo de la zona de Zongolica, dirige precisamente la Academia de las Lenguas Indígenas en Veracruz y que siempre está buscando, apegada a la ley, defender el derecho de quienes integran pues en Veracruz más de 16 etnias, a nivel nacional pues son mucho más. Le doy la bienvenida a la maestra Lucila Tepole. Bienvenida. Panorte, Chicahuateca, Tlaquitoba, Uyolo, Tlapaloba, Icanoche, Uyolo, Nochten, Tomasegualijnime, Iván Pinome, Aquime, Huesca, Texcaqui, Ashan, que manían de Tlapobasque, Nochitlen, Tejpia, Nochitlen, Quitoba, Tu Amatlanahuaptel, y Pampa, Teyochicahuas, que Tomaseguatlastolme. Me gustaría me hicieras la transcripción, me dijeras qué es lo que has expresado en náhuatl. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias por todas las personas que desde muy lejos nos escuchan, a nuestros hermanos indígenas y a nuestros hermanos no indígenas, y que bueno, el día de hoy venimos a platicarles acerca de lo que tenemos mandatado en favor de nuestras lenguas indígenas, en favor de su fortalecimiento. Las lenguas indígenas, entre otros aspectos, porque es lo que tú representas, pues tienen un marco legal. ¿Nos pudieras dar una pequeña referencia de esta ley, pero sobre todo de lo que representa el encuentro de los dos mundos? Bueno, el encuentro de dos mundos habla de una realidad en la cual ya vivimos desde hace muchos años, en las que convergen tanto los grupos étnicos, porque desde entonces había esa multiculturalidad que pervive hasta nuestros días, con la cultura occidental, con los españoles. Actualmente, bueno, vivimos una mezcla de culturas, un sincretismo de pensamientos que es parte de nuestra realidad. Sin embargo, bueno, los pueblos indígenas seguimos sobreviviendo con nuestra cultura, con nuestras lenguas, y estamos, diría que además de defendiéndolas, estamos promoviendo su desarrollo, su estudio, su uso, su difusión, y esa es una de las razones en las que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas forjamos día a día nuestro trabajo, el de informar también a la ciudadanía en general, a nuestros hermanos indígenas y no indígenas, de lo que ampara la preservación de nuestras lenguas. Veracruz, México, hemos tenido siempre un trabajo muy importante en favor de la preservación cultural y lingüística. A nivel nacional, desde 2003, gozamos con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que habla acerca no solamente del reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, que además les da esa categoría de ser iguales que cualquier otro idioma, también nos habla de todo lo que alrededor de nuestras lenguas indígenas se debe proteger y promover para su uso. Entonces, hace muchos años, el hecho de ser indígena, de hablar una lengua indígena, era propicio para ser marginado, para ser discriminado. Hoy, con esta ley y con una serie de leyes que enmarcan desde los órdenes internacionales, nacionales y locales, los indígenas debemos sentirnos orgullosos, pero también conocer cuáles son estas lenguas. Y esa es una de las razones por las que nos llena de orgullo estar en este espacio, porque se cumple lo que dice la Ley General de Derechos Lingüísticos, de que los medios de comunicación masiva deban destinarle un espacio importante a las lenguas indígenas para su difusión, para su fortalecimiento. Hay una cantidad importante de medios de comunicación y que quizá por el desconocimiento de la ley no le han otorgado todavía ese espacio que merecen nuestras lenguas, pero que definitivamente es un mandato legal. Agradezco de verdad a ANB
noticias por este espacio, porque en los días por venir nos permitirán estar difundiendo algunos de los derechos quizá más representativos contenidos en la Ley General de Derechos Lingüísticos, para que en lengua indígena, nuestros compañeros indígenas que escuchan primordialmente la radio, conozcan de sus derechos y del valor que tiene su lengua. Y además, bueno, esto es una de las iniciativas que nos permite el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la señora Karime Macías de Duarte, quienes tienen un gran compromiso y una sensibilidad con los pueblos indígenas para que conozcan y hagan valer sus derechos. A lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz y de nuestro país encontramos una cantidad de talentos de compañeros indígenas que hacen una cantidad y variedad importante de expresiones artísticas. Tenemos escritores, escritoras, músicos, danzantes de varios grupos étnicos que merecen el reconocimiento y el respeto de todos. También nosotros mismos como mexicanos le demos el valor a lo que tenemos en nuestras comunidades. Tenemos un marco legal muy importante. Hoy hemos hablado de la Ley General de Derechos Lingüísticos, pero hay una cantidad muy amplia, por lo menos alrededor de 22 documentos entre declaraciones, leyes, pronunciamientos de orden internacional, nacional y local, que habla de que existen esas leyes y lo que tenemos que hacer es hacerlas valer. Existen todas las instancias necesarias para que si esto no se cumpliera, bueno, se vea la manera de hacer valer nuestros derechos. En la conformación de nuestra entidad poblacionalmente, tengo entendido que rebasamos aproximadamente el 1.000.000 que están y que comprenden estas 19 etnias en Veracruz tan solo. Bueno, nosotros a partir de la academia basamos nuestras acciones en criterios de lengua, que estaríamos hablando que en Veracruz tenemos 15 lenguas indígenas, de las que derivan 31 variantes lingüísticas. No todos los nahuas de Veracruz somos los mismos, existen los de la Huasteca, los de la Sierra de Zongolica y los del sur, como en el caso de los totonacas, que aunque viven en una misma región geográfica, no son los mismos. Tenemos totonacas de la costa y totonacas de la sierra. Muchas veces la falta de información puede trastocar la integridad de niños, jóvenes, adultos indígenas. Hay un principio que me gusta mucho, que bueno, el desconocer la ley puede llevarte a no ejercer tus derechos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros como ciudadanos, como mexicanos, no conocemos cuáles son nuestros derechos, pues no podríamos exigirlos o equivocarnos en qué derechos estamos exigiendo, y sobre todo a veces el no conocer a qué instancia, a qué dependencia debemos acudir para hacer valer nuestros derechos. Este marco jurídico es la ley federal. No solamente aplica para nuestro estado de Veracruz, sino para todo el país. Que nosotros los indígenas estemos donde estemos, en territorio mexicano, esta ley ampara nuestros derechos lingüísticos. Lo que nosotros hemos establecido con la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido una coordinación verdaderamente muy fructífera. Sin embargo, al momento no conocemos que exista alguna queja respecto de que se le hayan violado los derechos lingüísticos a alguna persona. Las personas que sientan que se violentan sus derechos lingüísticos, pues deban de darlos a conocer, y en esa medida las instancias correspondientes podamos nosotros actuar. Las herramientas legales existen. Exacto. Tenemos que difundirlas y tenemos que conocerlas y por supuesto ejercerlas. Esa es la valiosa intención que tiene esta y muchas otras leyes. Es decir, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y bueno, poder transitar por todo el territorio nacional con este enfoque intercultural.
La interculturalidad supone el respeto de una cultura y otra en un plano de igualdad. Es decir, ni tu cultura es más importante que la mía, pero tampoco mi cultura es más importante que la tuya. Es decir, nuestras culturas son importantes. Yo puedo conocer la tuya y tú puedes conocer la mía, siempre que prive el respeto entre una y otra. Cuando acudimos de manera frecuente a las comunidades indígenas, llevándoles ejemplares de esta ley y explicándole a la gente que deben de hacerla valer a partir también de mantener la oralidad, la tradición oral de nuestros idiomas y ser partícipes en su escritura, en su desarrollo literario, dentro de los ámbitos de educación, de salud, de justicia, es decir, usando su lengua en todos los espacios donde sea posible, porque además es un derecho que está consagrado en esta ley. Que nosotros somos portadores de nuestra cultura y de nuestra lengua, y que a donde estemos y donde transitemos, bueno, la podemos manifestar y que eso le dará vida por muchos años. Tlazo kamatemiak, inen wey amatzanahuatil, techpalewia pampacanin tefantijnemiski, cualtis tetlapubasque ica tomase hualtlahtorme. Canintiasque, tla tetlapubasque ica se tequiwa, tefan cualtis, tequilisque tlen tecnequisque ica tomase hualtlahtorme. Primero que nada, agradecerte este espacio y de ahí reiterarle a nuestro auditorio que donde quiera que vayamos, esta ley protege nuestras lenguas indígenas. Que estemos donde estemos o hablemos con cualquier autoridad que sea, lo podemos hacer en nuestras lenguas indígenas. Así lo dice la ley y ese es nuestro derecho, independientemente del sector, ya sea de procuración de justicia, de salud, de educación, de desarrollo económico, cualquiera que sea, nosotros podemos hacerlo. Y si la autoridad desconoce de nuestro idioma, entonces tiene que buscar la asignación de un intérprete o de un gestor intercultural o de un profesional en la lengua indígena para que exista ese puente de comunicación. Así lo dice la ley. Algo que quieras decirnos, ya. Precisamente agradecerles a todas las personas que nos han escuchado, que hacemos nuestro trabajo con mucho gusto, con mucho compromiso y que, bueno, los invitamos a ser partícipes del cumplimiento de esta ley, que además quienes tienen acceso a internet lo pueden consultar ahí, pero también quienes no tienen acceso pues lo pueden adquirir con nosotros, es de distribución gratuita, nos apoya el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, quien es el organismo a nivel nacional quien debe velar por esta ley y que nosotros, bueno, somos la institución homóloga estatal. Para mí ha sido un verdadero honor, a nombre de todo el equipo de NB Noticias, a ti de manera especial, de veras mi querida maestra Lucila Tepole, mil gracias. Yo soy Fernando Batiza Ortiz, quien les agradece su gentileza y los invita para que trate de ser felices. Que Dios los bendiga a todos. Muy amables. Gracias.